En solo unos días aparecerá el libro de Jaime Peñafiel llamado Los silencios de Leticia, apenas unos meses después de Leticia y yo, ese libro en el que Jaime Peñafiel relataba la supuesta relación que mantuvo la reina de España con Jaime del Burgo. Este último ha dicho que renuncia al libro para hacer una docuserie y ha dejado mensajes de nuevo crípticos en sus redes sociales en contra de la corona. Tenemos el primer adelanto en boca de Jaime Peñafiel de lo que va a ir este libro, así que vamos a comentarlo. Empezamos. Jaime del Burgo ha vuelto al foco de la polémica. El pasado 1 de mayo anunció que el libro Y nada más que la verdad, para el que creó su propia editorial dentro, de su filial de empresas, pues que se cancelaba a favor de una docuserie, documental, biopic, no sabemos exactamente, que verá la luz en 2025 con 8 capítulos. En cualquier caso, quedaba lo que iba a pasar un poco con Jaime Peñafiel. Pues la editorial de Pimentel, el que fue ministro con Aznar, ha vuelto a confiar en el periodista para publicar Los silencios de Leticia, un nuevo libro de Peñafiel en el que ha afirmado que va precisamente sobre eso, sobre interpretar los silencios de Leticia. Si Leticia y yo causó un revuelo mediático que, fue un escándalo internacional y estuvimos como 3 meses hablando de ello, especialmente en un periodo de Navidades en el que el libro, a pesar de ser censurado por la prensa española, se convirtió en un bestseller precisamente por las informaciones que le había suministrado Jaime del Burgo, que según Peñafiel no eran ni un 10% de lo que el periodista se había callado. Las reacciones a eso fueron varias, ya que en ese momento, a las pocas semanas, Jaime Peñafiel fue despedido del diario El Mundo tras una entrevista en la reunión secreta del Dr. Gaona, el programa que tiene aquí en YouTube, y donde hizo una serie de comentarios sobre la hermana de Leticia, Erika Ortiz, y la relación que podría tener con las propias hijas de Leticia, Leonor y Sofía. En ese momento, después del despido, Jaime Peñafiel dijo que se sintió mal porque fueron más de 30 años colaborando con ellos, pero que él asumía lo que había escrito y que no se arrepentía. Como adelantamos aquí, semanas después fue contratado por OK Diario, donde sigue haciendo sus crónicas, un poco bebiendo de las consecuencias que tuvo el libro, pero sin aportar en principio pues nada nuevo, ¿no? Los silencios de Leticia, este nuevo libro, dice Jaime Peñafiel que va a ser una obra muy difícil y muy reflexiva. Va a salir, ya digo, esta próxima semana seguramente, o la siguiente, en los próximos días, y ha revelado que se encuentra muy orgulloso del libro que ha escrito, una vez más sin ningún tipo de censura. En él dice que interpreta los silencios de la monarca española y, aunque se quiere desmarcar un poco de Jaime del Burgo, finalmente pues no va a ser así. Yo en este sentido me huelo que va a ser un poco precisamente analizar un poco los restos del naufragio de Leticia y yo. Dice él que no guarda relación con el estallido de la noticia sobre el supuesto romance entre la monarca y Jaime del Burgo. Yo me imagino que va a ser de nuevo una recopilación de artículos, de eventos que tienen que ver con Leticia, y poniéndolo un poco en perspectiva con la información que él tiene del propio Jaime del Burgo. Me gustaría oír la reacción de Jaime del Burgo respecto a esto, que yo me huelo que la va a ver. Respecto a la crisis desatada en Zarzuela por la publicación del primer libro, Jaime Peñafiel dice que desde ahí intentan salvar a la institución, a pesar de que cuenten con el apoyo de la prensa española, que no habla, pero
que no cree que ni Felipe ni Leticia convivan bajo el mismo techo, que mantienen el tipo porque Felipe es buena persona y que Leticia en esta dirección pues parece que le ha hecho bastante daño, porque el rey de España se habría enterado de cosas que podía sospechar con la publicación del libro Leticia y yo, y sobre todo con el Jaime del Burgo Gate y el Pasmina Gate, esa foto y esas andanadas que realizó el empresario afincado en Londres en sus redes sociales. Jaime Peñafiel dice que no va a haber divorcio, pero que sí podría darse un acuerdo como el que establecieron Juan Carlos I y doña Sofía, los eméritos, en el que cada uno termina haciendo su vida. En cualquier caso, de Jaime del Burgo no tiene malas palabras, dice que ha tenido mucho contacto con él y que en ese sentido le guarda un gran afecto. Del Burgo a Peñafiel, que está muy contento con el libro, dice, aunque debe ser terrible si él publicara más cosas, él está muy enfadado y yo me pregunto, ¿qué le debe de haber hecho la reina Leticia para que tenga tanta ansia de venganza? ¿Cuánto daño le habrá hecho? La afirma que Jaime del Burgo, la misión principal ahora mismo en su vida es intentar destrozar a Leticia a como dé lugar, en este caso con la docuserie, que el propio Peñafiel confirma, y además dice que el estreno va a ser efectivamente en 2025. En este sentido parece que no ha habido reacciones de Jaime del Burgo. Yo sinceramente tengo que decir que Peñafiel va a seguir un poco en la misma línea que ha seguido siempre, que no va a cruzar a líneas rojas, pero que evidentemente habrá un cebo importante y alguna información potente. De quien podemos esperar el contenido más fuerte y más escandaloso es en este caso de Jaime del Burgo, que ha vuelto a publicar mensajes en redes sociales como el que viene. Sí, un papa que no es papa, un rey que no es rey, un gobierno sustentado por terroristas. Lo importante no es quién está, sino quiénes están detrás de los que están. España abierta en canal como una red sacrificada, un mundo sin liderazgo en el que, sin embargo, se está librando la batalla decisiva de la libertad. Guerra en suelo europeo después de los horrores y del holocausto del siglo pasado, como si no hubiéramos aprendido nada. Nos ganan los malos, siendo menos que los buenos. Todo esto causa un cierto desasosiego. Es inevitable mirar atrás a aquel mundo que ya no existe, sin tecnologías, cierto, pero más auténtico. ¿A dónde agarrarse? Porque hemos de mirar siempre hacia adelante. ¿Qué tal si empezamos por reconocernos en nuestras miserias o a hablar sobre el callejón al que nos están llevando? Estoy hastiado de la corrupción, que es como una segunda atmósfera. Harto de que la hediondez minoritaria contamine lo que la humanidad tiene de bueno y de sagrado. Nací español, la nación que hoy me avergüenza y de la que avergüenzo. Tengo la obligación de contarles, y los que quieran el derecho a escucharme. A contarles no desde el odio, la venganza o el resentimiento, sino desde el amor y el deseo sincero de que la infancia de ahora, si logramos que aprenda a pensar en libertad, cambie mañana lo que nosotros, a la vista está, no hemos podido. ¿O sí? Bueno, pues lo de siempre, ¿no? La propia agenda política, en este sentido, de Jaime del Burgo. Él un poco utiliza la monarquía. Me hace gracia, ¿no?, que diga que enseñemos a aprender en libertad, ¿no? A mí eso un poco me suena a cierto adoctrinamiento, ¿no? Pero bueno, pues es la última hora por parte de Jaime del Burgo. Estaremos pendientes a la publicación de ese libro de Jaime Peñafiel. Lo comentaremos, por supuesto, aquí. Yo creo que las semanas siguientes pues vienen fuertes. Por un lado tenemos el nuevo estreno de Sálvame, por otro lado tenemos este libro de Jaime Peñafiel, y bueno, pues parece que en este sentido el verano se presenta bastante calentito, y yo personalmente creo que este libro de Jaime Peñafiel no va a tener la misma repercusión que el anterior. Todo dependerá un poco de los contenidos que revele en este sentido, en lo que él piense que se le ha censurado y que se quiera tomar un poco la venganza, ¿eh? Bueno, estaremos atentos para comentarlo, para ver que es verdad, que no, pero Jaime del Burgo en este sentido sigue dando un poquito palos de ciego, ¿eh? En fin, no sé qué opináis, dejadlo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, apoyar al canal. Gracias por estar ahí.